¿Cuál es la confesión más escalofriante que has escuchado que alguien ha dicho abiertamente de manera casual? Conseguí un nuevo compañero de trabajo. A la primera hora de trabajar con él, me contó que lo despidieron por contarle una historia a otra compañera. La historia es, lo despidieron de otro trabajo por ver Noupe y jalarse el ganso en su oficina. Hermano, esta historia ya te hizo despedir 2 veces, deja de contarla. Cada vez que lo cuenta, se suma a la historia, por lo que en realidad solo está creando la historia definitiva, un paso a la vez. Estaba hablando con un muy buen amigo de mi padre, ahora fallecido. Dijo que hace muchos años convenció a mi padre de no desvivir a mi madre. Creía que ella lo engañaba, e incluso la acosó camino a la universidad con un arma en el coche. No le engañaba, además, ya tenían hijos en ese entonces. Estoy completamente seguro de que lo que me dijo es cierto. Me dio escalofríos pensar en cómo habría sido mi vida si esto hubiera ocurrido. Mi madre es, sin duda, la mejor persona que conozco, me alegra que siga aquí. Mi padre me confesó una vez que fue a casa de su exesposa con una pistola después del divorcio, ambos le eran infieles, y ella atrapó a mi media hermana. Dijo que estaba planeando un doble desvivimiento, dijo que se sentó afuera de su casa durante horas antes de darse la vuelta. Mi padre me confesó que una noche estuvo pensando seriamente en desvivirse, pero lo salvó la llamada de mi tía, su cuñada, para pedirle que la llevara a rehabilitación por consumo de sustancias. No es una confesión directa, pero un compañero de trabajo me contó sobre una demanda en la que estaba involucrado que me pareció interesante, así que la busqué en Google para ver si encontraba el caso. En cambio, encontré un artículo donde lo habían pillado y arrestado por grabar a menores. Mi esposa me contó esta historia después de una salida nocturna con su amiga. Estaban bebiendo en un bar cuando un chico empezó a coquetear con ellas. Su amiga era soltera y le cayó bien, así que se quedaron. Después de un tiempo, llegó a la parte de mis ex están todos locos y despreocupadamente les informó que tenía una cita en la corte porque estaba acusado de agredir a su propia hija. Él nunca dijo que lo hizo o no lo hizo, solo que su perra ex esposa lo denunció. Soy usuario de silla de ruedas y me detuvo una mujer sin hogar en Las Vegas. Estaba muy angustiada porque cruzaba la calle. Aseguró haber visto a otra persona en silla de ruedas ser atropellada y morir en esa misma calle y que siempre debería viajar con alguien con visibilidad reducida. En ese momento se puso histérica y me disculpé, prometiendo tener cuidado. Estaba inquieto, busqué el incidente en Google más tarde. Su foto policial apareció en la búsqueda. Ella era la conductora. Cuando era gerente joven, una chica joven empezó a trabajar en el equipo a mi cargo. Ella cogió un hueco que yo tenía en el turno de noche, pero dijo que necesitaría que la llevara a casa porque los autobuses no llegaban tan tarde. Acepté porque así no tendría que estar despierto hasta las 3 de la madrugada cuando tenía que estar levantado y trabajando a las 5, y ni siquiera me pidió dinero, solo que la llevara. Listo, de regreso a casa, empezó a deshacerme de mi trauma. De repente, como si estuviéramos hablando de otros turnos que podría aceptar porque quería ganar más dinero si no le ponía límites a las horas extras. ¿El abandono traumático? Era el primer aniversario del desvivimiento de su hermano. Había entrado y lo había encontrado. Había agotado la paciencia de quienes la dejaban quedarse gratis en el alquiler por compasión y se había quedado sin el dinero que su hermano le había dejado. Se desvivió porque ya no podía soportarlo. Ella dijo que se disculpaba mucho en la nota que le escribió, pero que ella lo entendía. Su padre había abusado de ambos desde pequeños, haciéndoles cosas, obligándolos a hacerse cosas entre ellos, obligándolos a hacerle cosas a él o a su madre. Su hermano mayor sabía que estaba mal y finalmente contactó a la policía a través de un consejero escolar, aunque le costó trabajo que la gente le creyera. Los padres recibieron visitas de la policía y los servicios de protección, y fueron atrapados y condenados por fabricar, vender y distribuir PC y una serie de otros delitos. Los niños entraron en el sistema de acogida, sin otra familia real con la que hablar, pero después de que él cumpliera 18 años, su hermano mayor la encontró e intentó ayudarlos a comenzar una vida en una ciudad diferente donde nadie los conocía. Ella estudiaba, él trabajaba en un par de empleos para mantenerlos bajo techo. Pero nunca superó el deseo de dejar esta vida a pesar de sentirse obligado a querer proteger y cuidar a su hermana. Le agarré la mano. Lloré. Ella se quedó allí sentada,
solo queriendo ser escuchada. Todavía tenía que abrir y hacer pedidos e inventario, pero no quería dejarlo así. La acompañé hasta la puerta, era evidente que no estaba lista para estar sola y me invitó a pasar. El lugar no tenía mucho que ver desde fuera. Era peor por dentro. Sin muebles, con un colchón de niño en el suelo. Me ofreció un vaso de agua. Y luego me dijo que pasaba la mayor parte del tiempo pensando en desvivirse, pero que los únicos que recordarían a su hermano serían sus padres, y eso no era justo. Le hice prometer que no haría nada hasta que terminara de trabajar. De regreso, recuerdo que pensé, para mi vergüenza, que la historia era demasiado disparatada. Trabajaba en atención al cliente y tenía un carácter alegre al tratar con los clientes. Me estaban preparando para una estafa. ¿Por qué echarle toda esa culpa a tu jefe? Además, para mi vergüenza, se lo conté a otra persona. Al llegar y empezar mi preparación, le conté a la gerente de noche sobre uno de sus nuevos empleados y mis preocupaciones. Ella lo buscó por mí, interesada. Sus padres habían hecho los papeles. Había un obituario para su hermano. Éramos dos personas bastante duras, pero nos destrozó. La encargada nocturna también lloró. No tenía cita para los próximos días y ya tenía la llave de mi casa. La mandé a desmontar un futón en mi habitación de invitados que ya tenía previsto cambiar por una cama de verdad. Era viejo, pero me había servido de cama en la universidad. La encargada y su novio lo metieron en el coche junto con algunas cosas, como mesitas de noche y una cafetera vieja. Luego dejó a su novio y fue a casa de la otra chica. Llamó a la puerta y dijo que había venido a dejar el futón que me había comprado. Aunque tenía sueño, se dio cuenta de las mentiras y dijo, te lo dijo. La encargada de noche lo admitió sin ningún reparo, pero dijo que fue una buena acción y que estaba allí para ayudar. Armaron la cama y la encargada de noche pasó casi toda la mañana limpiando y ordenando la casa mientras hablaban. Le di algo de dinero y ella y su novio también contribuyeron, lo que hizo que se sintiera mucho más como en casa. Hicieron un par de compras en Walmart y en Goodwill, rebuscaron en la basura y terminaron de amueblarla. Para entonces, la gerente de noche llevaba despierta unas 38 horas, así que ella y la otra chica durmieron juntas en el futón. Iba a verlas después, pero necesitaban dormir. En cambio, nos vimos la noche siguiente. Después, solía quedar con quien no estuviera trabajando, pero ella misma trabajaba muchísimo. Intentamos ayudarla a desarrollar y ampliar su red de amigos. Ojalá pudiera decir que la historia tiene un final feliz. Quizás si fuéramos mejores personas. Quizás si yo estuviera sobrio o me importara más en aquel entonces. En cambio, ni el encargado de noche ni yo estuvimos sobrios ni un minuto más de lo absolutamente necesario, y las sustancias siempre estaban a la orden del día. Cambiábamos de pareja con mucha frecuencia. ¿El primer novio que tuvo el encargado de noche? Duró unas 2 semanas después de eso. Nunca la animamos a beber ni a consumir sustancias, ni le ofrecimos nada de eso, pero no es que estuviéramos sobrios mucho cuando estábamos con ella. Me fui por un trabajo mejor y no mantuve contacto cercano. ¿Esa chica? Me enteré por el encargado nocturno que poco después de irme empezó a beber y otras cosas. Luego intentó desnudarse para pagar por lo que consumía. Y se desvivió poco después. De vez en cuando tengo un buen día, recuerdo todo eso, la mayoría de las conversaciones que tuve con ella. Recuerdo lo increíblemente alegre y sincera que parecía al hablar con la gente, a pesar de las cosas que llevaba y de mis lágrimas. El mundo debería haberlo hecho mejor por ella. Yo debería haberlo hecho mejor por ella. Un muy buen amigo mío llevaba casi un año sin tener contacto viajando por el país, haciendo autostop, durmiendo en sofás de desconocidos, acampando en el desierto, etc. Así que cuando regresó nos juntamos todos a pasar el rato, y básicamente se convirtió en una pequeña fiesta. En un momento dado, simplemente dice que tiene una cita en el juzgado y explica que es porque su ex lo está demandando por haber golpeado a su hija pequeña casi hasta desvivirla antes de irse. Luego intentó seguir con la fiesta como si nada. No creo haber vuelto a saber de nadie que estuviera allí con él después de eso. Conocí una vez a un detective de alto nivel y se me quedó grabado en la memoria que una vez dijo que sentía que la mayoría de la gente se moría por contarte lo que pasó / lo que hicieron. Es decir,
no les sirve de nada, pero simplemente lo quieren sacar como si fuera una carga menos pesada. Quieren soltarlo, como si fuera algo que tienen que tener y seguro que se sentirán mejor. Quizás por eso lo recuerdo. Tuve un cliente con un caso bastante simple de hurto en una tienda. Se presentó, le dijo que permaneciera en silencio y le dijo a la policía que permanecería en silencio y así terminó la entrevista. Estaba siendo procesado para obtener la fianza, etc., y no estaba bajo amparo. De inmediato, empezó a desahogarse sobre lo que le había hecho a la policía. Por suerte, ya no estaba bajo amparo, así que todo lo que dijo era inadmisible. Solía vender cable. No creerías algunas de las cosas que gente de más de 70 años te confesará. Una vez le pregunté a una mujer mayor qué servicios de streaming usaba porque estaba tratando de recomendarle una velocidad de internet. Respira hondo y dice con naturalidad, mi padre solía colarse en mi habitación y la de mi hermana por las noches. Mi madre nos decía que fuéramos chicas educadas y que no ventiláramos nuestros trapos sucios al vecindario. Me quedé mirando y lo único que se me ocurrió decir fue, entonces, ¿Netflix? Hulu, parte de eso probablemente se deba a algún tipo de demencia, y cosas que siempre quiso sacar a la luz. Pobre mujer. Eso y la desesperación por tener contacto humano. Un tipo entró y se quedó en la tienda 4 horas al día, 3 días seguidos. Gritando, amenazando y poniéndose furioso por su factura. Día 3. Él admite que se sentía solo porque su esposa estaba visitando a su hermana, así que fue allí y, evidentemente, empeoró mi día. Me quedé estupefacto. El año pasado, estaba haciendo cola en un kiosco de un supermercado grande, y la cajera, mayor, no dejaba de charlar con el cajero. Lo cual estaba bien, no tenía prisa. Pero en un momento dado, no supo qué decir, así que en lugar de irse, se quedó allí parada, sin querer romper el contacto humano. Los cajeros sí registraron la entrada, y otra cajera atendió a los clientes en otra caja para poder seguir hablando con la cajera, pero eso era triste. Sabía que, al salir de la tienda, volvería a sentirse sola. También olía mucho a orina. Trabajaba en el tercer turno en un gimnasio abierto las 24 horas y había un hombre mayor con una rutina bastante estricta. Llegaba, charlaba un rato, se daba un baño de unos 30 minutos y básicamente hacía allí todo su aseo diario, afeitarse, ducharse, cepillarse los dientes, etc. Estaba bastante en forma para sus 80 años. Pero luego hablaba conmigo durante horas. 5 de mis 8 horas de turno las dedicaba a hablar con Dennis. Era muy inteligente, pero extremadamente solitario. Su esposa había fallecido hacía unos años y se notaba, o incluso él mismo lo decía, que solo intentaba no entrar en casa, donde le recordaba a ella. Por un lado, Dennis me molestaba un poco, y todos los que trabajaban en el tercer turno no aguantaban sus ladridos, pero yo lo entendía y no me importaba. Cuando dejé de trabajar allí, al parecer empezó a ir a una nueva ubicación. Me dio su información de contacto y lo llamé una vez, pero era su teléfono fijo, con el buzón lleno, y nunca contestaba porque nunca estaba en casa, jaja. Espero que esté bien. Mi papá me contó una vez que un compañero de la universidad disfrutaba tanto del óxido nitroso que se ató una bolsa a la cabeza y se asfixió. Lo dijo en broma y se rió entre dientes hasta que le comenté que probablemente se había desvivido. Entonces puso cara de pocos amigos, como si nunca lo hubiera pensado. Madre mía. Eso me recuerda cuando le arruiné el chiste, no es chiste, favorito a mi madre, que solía contar sobre mí. Siempre quiso tener una hija, pero como casi muere embarazada de mi hermano, mi padre, al parecer, se negó a estar con ella, temeroso de que volviera a ocurrir. Así que una noche lo emborrachó hasta perder el conocimiento, lo llevó a la cama y me concibió. Siempre contaba esa historia con tanto orgullo hasta que crecí lo suficiente para entender las relaciones y el consentimiento, y le pregunté sin rodeos por qué estaba orgullosa de haber hecho eso a mi padre para quedar embarazada de mí. Trabajaba en el tercer turno en un gimnasio abierto las 24 horas y había un hombre mayor con una rutina bastante estricta. Llegaba, charlaba un rato, se daba un baño de unos 30 minutos y básicamente hacía allí todo su aseo diario, afeitarse, ducharse, cepillarse los dientes, etc. Estaba bastante en forma para sus 80 años. Pero luego hablaba conmigo durante horas. 5 de mis 8 horas de turno las dedicaba a hablar con Dennis.
Era muy inteligente, pero extremadamente solitario. Su esposa había fallecido hacía unos años y se notaba, o incluso él mismo lo decía, que solo intentaba no entrar en casa, donde le recordaba a ella. Por un lado, Danes me molestaba un poco, y todos los que trabajaban en el tercer turno no aguantaban sus ladridos, pero yo lo entendía y no me importaba. Cuando dejé de trabajar allí, al parecer empezó a ir a una nueva ubicación. Me dio su información de contacto y lo llamé una vez, pero era su teléfono fijo, con el buzón lleno, y nunca contestaba porque nunca estaba en casa, jaja. Espero que esté bien. Mi abuela nació en 1918 en Alemania. Sobrevivió a los fuertes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra familia nunca hablamos mucho de las cosas malas. Si hablaban de la guerra, eran sobre todo anécdotas alegres. Tenía unos 9 años cuando vimos un documental con mis padres y mi abuela. Trataba sobre los bombardeos, y cuando surgió el término tormenta de fuego, los niños sentimos curiosidad. Mis padres empezaron a explicar cómo un gran incendio puede absorber tanto aire que crea un viento fuerte que impulsa las llamas aún más. De repente, mi abuela me miró fijamente y dijo con naturalidad, «He visto gente arder como antorchas». Dijimos que, y la abuela se puso nerviosa y dijo que, supongo que tenía que salir, pero ni siquiera se dio cuenta de que lo decía. Muchas gracias amigos por ver el video y quedarse hasta el final. Recuerden contar sus propias historias en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like para más contenido como este.